enfermedad obstructiva, y son estas placas las que al romperse dan lugar a estos fenómenos gravísimos de eventos vasculares agudos. Miren ustedes, por ejemplo, aquí, pongan atención en el diámetro de la luz que tiene la arteria. Vamos a observar cómo la placa ya está presente en etapas de crecimiento ligero, mínimo o moderado. No se ha afectado la luz. Este sujeto está asintomático. Es cierto que también tenemos un grupo de personas que identificamos mucho más fácil, que hemos aprendido a reconocer mejor, que son los enfermos coronarios o vasculares crónicos, en los cuales les hacemos una prueba de reto física en una banda sin fin o un estudio de perfusión y los detectamos. Pero la parte que hoy me interesa platicar con ustedes es la de los sujetos asintomáticos. Entonces, en este modelo de Glagov podemos ver cómo la expansión compensatoria mantiene constante la luz. Y estos sujetos no tienen síntomas. Sin embargo, los eventos, a pesar de la ausencia de síntomas, los estamos viendo muy frecuentemente en esta población. Aquí tenemos un problema. Estamos hablando de una enfermedad gravísima, con una prevalencia superior a accidentes y a cáncer, y además silenciosa. ¡Wow! Pero hay una luz también. Hay una luz, y hoy parte de toda esta forma de entender la aterosclerosis ha llevado al desarrollo de cómo establecer cuáles son los ingredientes relacionados y cómo tratarlos. Estos sujetos asintomáticos se recomienda en general que todos deban de ser evaluados y que sean sobre todo clasificados de acuerdo a una calculadora de riesgo. La aterosclerosis asintomática es un gran desafío. Tenemos opciones de detectar aterosclerosis, pero tampoco son procedimientos muy sencillos. El hacer ultrasonido de cuello o tomografía coronaria no es realmente una forma de evaluar a toda la población en general. Eso es muy costoso y muy difícil de hacerlo. La parte sintomática no nos cuesta ningún trabajo. Si somos buenos clínicos la podemos detectar y la podemos reconocer perfectamente. Miren esta serie de estudios hechos en un laboratorio de hemodinamia, donde se han cateterizado sujetos sobrevivientes de infarto, y en la columna hasta la izquierda aparece el resumen de todos estos estudios y nos muestra en el color naranja que casi 70% de sujetos sometidos a cateterismo cardíaco para identificar la lesión culpable responsable del infarto, ¿de qué tamaño se imaginan ustedes que tenía la placa culpable que dio origen a este proceso? Menos del 50%. Otra vez confirmándonos el carácter asintomático que tiene esta enfermedad. El problema entonces está no realmente en síntomas o enfermedad obstructiva, sino en las características de la placa. Y es cierto, estrictamente hay placas proclives a la ruptura, placas vulnerables, cuya característica es tener un delgado capuchón fibroso, un gran core lipídico, a diferencia de la placa estable, que tiene un capuchón mucho más grueso con un core lipídico más pequeño. Al analizar de fondo esta placa inestable, vamos a descubrir que además de estas dos características, hay una que es relevante y que ha sido un motivo de estudio, que hoy es muy interesante y que va a cambiar esta normatividad de lípidos. Resulta que en esta placa inestable están incluidos muchos elementos inflamatorios. Linfocitos T, macrófagos, se encuentran ahí señalizando su presencia, a diferencia de la placa estable, que es una placa con menos elementos inflamatorios. Sí, su capuchón grueso, su core lipídico pequeño, pero principalmente pocos elementos inflamatorios. Y aquí surge esta forma de analizarlo muy interesante. Bueno, estos elementos inflamatorios, desde ahí, son capaces de producir señalización química y producen muchas sustancias. Un grupo de ellas son las citoquinas, y de estas, una en particular, la interleucina 6, es liberada hacia la circulación para después esta interleucina estimular el hepatocito y da lugar a reactantes de fase aguda. Uno en particular, que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad, se ha asociado mucho a los eventos coronarios desde hace mucho tiempo. Hoy suponemos que los niveles elevados de PCR nos están indicando la alta cantidad de elementos inflamatorios reclutados en la placa. Y sabemos también que esta PCR actúa a favor del proceso aterotrombótico.
Por lo menos conocemos dos situaciones en las cuales contribuye: aumentando la expresión de receptores en el endotelio para capturar más elementos inflamatorios, y en el proceso trombótico dando lugar a un fenómeno mucho más severo, inhibiendo los procesos de fibrinolisis natural. Grandes series en el reanálisis han demostrado entonces que la PCR está perfectamente relacionada a esto. Y hay alguien muy sensato, que dice, bueno, vamos a estudiar PCR. Vamos a escoger una población de adultos aparentemente sanos, con colesterol normal, y solamente los vamos a reclutar por sus valores elevados de PCR. Y los vamos a dividir a dos brazos de estudio para tratamiento médico, con intención de reducir los niveles de PCR, y con la intención de, considérenlo así, desinflamar o evitar que la placa pueda romperse. Este estudio tiene el nombre del estudio Júpiter. Repartieron la población entonces a ser tratados con estatina, en este caso rosuvastatina, que es la única forma en que hasta hoy creemos hemos logrado este efecto antiinflamatorio eficaz, efectivo en los sujetos con muy alto riesgo cardiovascular. Y fuimos testigos de uno de los resultados más impresionantes que se han hecho, especialmente en la medicina preventiva, pero en la prevención primaria, que es un terreno donde no crean ustedes que es fácil poder demostrar algo. Les voy a poner un ejemplo: aspirina. Aspirina en prevención primaria. Por cada 2 pacientes que usamos aspirina en prevención primaria, uno de ellos va a tener una hemorragia grave o fatal. De forma que la aspirina no tiene un uso consensado para todos los adultos. En la prevención secundaria, los sujetos que han sobrevivido a un infarto o a un problema vascular, por cada 6 sujetos que usamos aspirina, uno de ellos presenta una hemorragia grave o fatal. Así que ahí su uso está claramente demostrado. Bueno, la prevención primaria es un terreno muy difícil de demostrar éxitos. Pues Júpiter lo hizo, y lo hizo con unos porcentajes increíbles, ¿sí? En el diseño del estudio a 5 años, de hecho se interrumpió antes de completar los primeros 2 años, en virtud de los beneficios que estaba recibiendo la población tratada con astatina. ¿A qué me refiero? Bueno, puntos de análisis como infarto de corazón, accidente vascular cerebral, reducciones hasta 44%. Muerte cardiovascular, accidente vascular cerebral por infarto, reducción de 47%. Infarto de miocardio, fatal o no fatal, reducciones de 55%. Bueno, en todo. Accidente vascular cerebral, reducción 48%. Intervencionismo coronario, reducción de 46%. Y esta que me parece la más importante, que es todas causas de mortalidad, reducción hasta en el 20%. ¿Qué estamos haciendo ahorita los médicos en relación con el sujeto de alto riesgo? Bueno, como todos estamos trabajando en esto, y la recomendación es usar calculadoras de riesgo, estas se han diseñado. México particularmente utilizamos más Framingham. Framingham es una calculadora para el sujeto asintomático, que se encuentra en el territorio de la prevención primaria, es decir, individuo adulto con factores de riesgo sin evidencia absoluta de que esté tocado por aterosclerosis. La prevención secundaria tiene otra ruta por cómo se trata. Para ellos ya está muy claro cuáles son las medidas de lo que hay que hacer. La última versión de Framingham, que fue publicada en el 2008, hizo algo muy interesante. Trasladó la predicción del evento vascular, no solamente del terreno coronario, sino la aterosclerosis generalizada. ¿Qué tan eficaz es esta calculadora? Bueno, pues nos permite predecir evento vascular en los siguientes 10 años, en varones hasta en un 76% y en mujeres hasta un 79%. Y créanme, eso es mucho. Es posiblemente la herramienta preventiva más importante que se haya desarrollado, más que hacer antígenos prostáticos y más que hacer mastografías, tomando en cuenta la incidencia que tiene esta enfermedad. Entonces aquí vemos cómo Framingham, en su última versión, pasa a evaluar el riesgo cardiovascular global. Muy rápido.